¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, 28 de marzo del 2017, martes. Y todos los martes tenemos, de forma exclusiva prácticamente, tertulia. Sí que es verdad que algún martes y otro, pues, Roberto Lastre suele estar con nosotros en este programa. Bueno, pero mira, buena noticia, porque está visitando a sus padres en Cuba. Después de muchos años, sobre todo después de la muerte de Fidel Castro, ha vuelto a Cuba. Quien fuera además fiscal del gobierno, porque Roberto Lastre, ya lo confesaba en más de una ocasión, en más de una entrevista, fue fiscal allí en Cuba durante muchos años. Bueno, dicho esto, tertulia, bueno, los Javier te diría buenos días. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Qué tal el BEC? El BEC muy bien, estuvo muy bien, fue una mañana emotiva, emocionante. Hombre, volver a hablar, ¿no? Volver a hablar de la primera constitución ahí del, ¿no? Digo, de alguna forma. Sí, de la primera Asamblea Nacional después de la dictadura, estuvo bien, ¿no? Escuchar a los ponentes fue bonito y emocionante, sí. A Leonardo Ayuso, que le hemos visto, yo lo vi mayor, ¿eh? Hombre, son personas mayores, es decir, todas las que Decías estamos... 82, 83 años debe tener, pero bueno, sigue teniendo esa mirada inquisitoria que sigue manteniendo... que impone, ¿no? Que impone mucho, que impone mucho. Sí, sigue imponiendo, sí. Charles Prieto, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Yo el otro día vi la foto el domingo vi la foto de Susana Díaz en la presentación de la... bueno, ahí con todas las viejas glorias y los grandes rockeros, ¿no?, del Partido Socialista. No sé, ¿cómo valoras la presentación de Susana Díaz? Bueno, es el modelo de partido que nos hemos dotado, que es de elegir un secretario o secretaria general por sistema de primarias, y cada candidato hace su acto. Susana hizo ese acto y bueno, fue un acto notable, es evidente, tanto por los asistentes más conocidos como por el número de personas que 9.000, acudieron. ¿no? Sí, aproximadamente esas son las cifras que se dieron. Y bueno, pues desear suerte a los tres candidatos, porque al fin y al cabo los tres candidatos son del Partido Socialista Obrero Español y por lo tanto los tres merecen el respeto y la consideración mía y yo creo que de todos los militantes del partido. Si no lo das, bueno, un momento importante el domingo, porque marcar antes y después, evidentemente ya se ha decidido salir al ruedo de alguna forma, ¿no? ¿Va a haber un solo debate? ¿Estáis de acuerdo con eso, que solo haya un debate? Bueno, yo ahí tengo un temor y me gustaría que hubiera mucho debate. Tengo el temor de que igual no haya tanto debate sobre los retos que tenemos en la calle. Porque lo que estamos haciendo y el sistema de primarias, aunque también tiene interés para la ciudadanía, es algo interno, es algo que sirve para organizar al partido, ¿no?, para liderar el partido. Pero yo creo que la clave está en responder a los retos que tiene la política, que tiene el socialismo, que tiene la ciudadanía a la que representamos, y que son problemas de índole económico, social, de la organización del país, de cómo participar en política, y ese es para mí eso es lo importante, y espero que eso tenga más relieve que todo lo demás. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar vigilantes. Vigilando, que diría la señora Esperanza Aguirre. ¿Qué tal, Carmelo Barrio, perdón, buenos días. Oye, dice Comerón, dice que al gobierno vasco le ha sacado 4,04 millones de euros para la Vitoria Gasteiz, distribuidos, por cierto, una de las partidas para Mendiz Berria, entre ellas, para el Deportivo Alavés. Quiero decir, es un presupuesto en el que estamos viendo que, por un lado, las negociaciones del PNV con el Partido Popular empiezan a aflorar, porque en el Ayuntamiento sí que es verdad que también estamos viendo esos acuerdos ya, acuerdos que están en el Parlamento Vasco. ¿Puede ser que haya un entente más allá del Partido Socialista? Bueno, no, el acuerdo de gobierno es el entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero lo que el Partido Popular ha asumido es una clave de responsabilidad, ¿no?, de que es necesario, pues, que existan cuentas en los territorios, que haya dinero que pueda funcionar en clave anual, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de los presupuestos de 2017, que se pueda además, pues, abordar una negociación, pues, poniendo el acento sobre alguna de las claves que nosotros queríamos poner, reforzando algunas de las políticas del propio gobierno vasco, y yo creo que eso es lo fundamental, y lógicamente en esa negociación, pues, se afectan a infraestructuras o a la capitalidad. Fíjate cómo se Emparrancha, te decía la plaza de Emparrancha, ¿no? Sí. Que, por cierto, tengo que decir una cosa, fuentes
del Corte Inglés, hablando de los 800.000 euros que se han sacado del presupuesto, o que están en el presupuesto para la reforma de Boston-Arantxa, me dicen que con 800.000 euros no hacemos la muy de carre descarra soterrado. Pues no lo sé, yo la verdad no soy un técnico de la materia, Eso es no lo que soy me dicen, ¿eh? arquitecto ni ingeniero, yo hice Derecho en San Sebastián y bueno, pero en cualquier caso sí, hay un planteamiento y seguramente las obras de esas características pues bueno, tienen una financiación inicial y luego se complementa si se toma la decisión por parte de las instituciones. Yo creo que ha sido una buena negociación liderada por Antón Damborenea, nuestro compañero en el Parlamento Vasco, y que bueno, y que hemos tocado un poco diferentes ámbitos y temas que bueno, que ahora también en estos días de debate presupuestario se notará. Tenemos el pleno de totalidad el próximo día, lógicamente nosotros vamos a no respaldar esas enmiendas de totalidad. Yo creo que va a ser un debate importante el del jueves que viene. Va a ser muy interesante. Sí. Bueno, ¿qué tal estás, Edurne? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Edurne García. Bien. Bueno, Elvira, vuestra senadora en el Grupo Mixto ahora mismo, dice que ella salió en prensa diciendo, además en un artículo que hemos podido leer, dice que no ha hecho nada ilegal, que no hay nada de ilegalidad en sus actos y que no entiende ni la reacción del partido ni las reacciones que ha habido de forma mediática contra su persona y su familia. Es preocupante, cuanto menos, que alguien constantemente esté dando versiones que no tienen nada que ver con la realidad. Además, en la entrevista que ella realizó ayer en la cadena SER, hablaba de que no había dado explicaciones al partido en Vitoria. Yo he estado en 3 reuniones con ella, hemos tenido conversaciones con ella durante estos meses muchas veces, ha dado las explicaciones que ha creído oportunas y evidentemente ya es una cuestión, está fuera del partido, es evidente que ha contravenido el código ético, ella puede seguir diciendo lo que quiera, pero para nosotros no es ya una compañera dentro del partido y no ha tenido un comportamiento ejemplar, no ha tenido un comportamiento propio de lo que nosotros entendemos que tiene que tener un representante público y como lo denunciamos en otros partidos, lo denunciamos también en el nuestro. Bueno, la verdad es que empezó así hoy el programa porque me parece que todos teníais algo que contar, porque en prensa estabais hoy todos muy retratados de alguna forma y bueno, era una forma de empezar diferente, ¿eh? O sea que bueno, gracias por prestaros a esta otra fórmula, sin más. Oye, hay un tema que no os lo propuse ayer, pero sí que me gustaría que lo valorásemos porque sí que es verdad que yo le he oído a Javier Maroto, lo escuché en su día con el tema de la RGI, de la renta de garantías, sí que insistió mucho con el tema de la huella digital. Yo recuerdo cuando exigió y pidió que por favor que una de las medidas que se adoptasen fuese el de la huella digital y al final, bueno, mucho revuelo, no se dijo entonces tampoco que no, pero bueno, al final parece ser que es una de las medidas importantes que se van a poner encima de la mesa, entre otras muchas, pero esta es una de ellas. ¿Cómo la valoráis? Elvira, Elvira, digo, perdón, joder, Edurne. No, por favor. Edurne, perdón. Edurne, Joseba, gracias. Bueno, el caso del tema de la MIDE, yo creo que la huella digital no tiene que ser la reforma importante. Desde hace unos días, como seguramente ya habréis visto, se están concentrando están en huelga 8 activistas porque el Gobierno vasco cumpla con el aumento de la RGI, tal y como se ha aumentado el salario mínimo interprofesional, sí, y porque revierta el recorte del 7%. Creo que en esto se tendría que centrar la reforma de Lanbide, creo que se tendría que situar en una cuestión de separar el empleo y las políticas de empleo con el tema de la percepción de ayudas sociales y no... ¿Separarlas? Sí. Claro, ¿por qué? Porque son cuestiones diferentes, porque lo que no podemos hacer es comprar el discurso de que el paro aumenta en cuanto aumentan las percepciones sociales. No, son cuestiones que no tienen nada que ver. El derecho a la RGI es un derecho subjetivo y en esto tenemos que ser bastante contundentes, porque no podemos comprar un discurso que siempre viene el PP, que tiene que ver con la criminalización de las personas que están empobrecidas y que necesitan la percepción de estas ayudas. ¿De qué era ese? No te puede seguir un orden, Lo que hay que ver es el instrumento, ¿no? Es decir, hay que ser eficaces, primero hay que mantener la RGI, potenciarla y que sirva, ¿no? Y que sirva para las personas más desfavorecidas, pero lo que hay que evitar son los fraudes, ¿no? Lo que hay que evitar es el descontrol, lo que hay que evitar es que alguien cobre 3 veces o 5 veces la RGI o que alguien abuse, ¿no? En relación con la percepción de ese tipo de aportaciones que van para las personas desfavorecidas. Y en ese sentido, pues claro que sí, hace
ya un tiempo, pues el Partido Popular y en concreto Javier Maroto hizo esa propuesta, una propuesta interesante. Cada día la digitalización de las cuestiones es más habitual. Es decir, nosotros entramos en algunos garajes pues, con la huella digital, o en algunos sitios, en algunos móviles, en los ordenadores. Y en ese sentido, si se perfeccionan los instrumentos de control, pues bienvenido sea. Y lo mismo en la RGI que en otro tipo de cuestiones. Cada día se nos dan unos documentos nacionales de identidad con muchos más dispositivos internos potenciales. Todavía no están desarrollados, pero algún día se desarrollarán en torno al control, a la identificación y sobre todo para pues, cuestiones oficiales, pues para que sea todo más fácil y transparente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues ha sido, bueno, quienes están planteando ahora ese nuevo modelo de control, pues están acertando, ¿no?, en relación con lo que hemos visto. Hay un debate sobre el mejor control de las ayudas sociales, hay un debate y además una necesidad y además un impulso, y ahora que se va a hacer en esta legislatura, sobre una reforma, sobre un mejoramiento del funcionamiento de Lanbide. Yo creo que son elementos constructivos pues para que todo ese sistema funcione mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros desde el Partido Popular nos congratulamos de que algunas de las ideas que se han puesto hace un tiempo pues se puedan desarrollar, ¿no? La renta de garantía de ingresos, como cualquier política social, incluso como otras muchas políticas de otro orden, políticas fiscales, políticas económicas, etcétera, tienen que estar permanentemente abiertas a la revisión. Es decir, no hay ningún sistema que sea perfecto, no hay ningún modelo que esté totalmente acabado. Todo esto en función de las necesidades sociales y en función de cómo se van aplicando esas políticas y de qué problemas tienen a la hora de su aplicación, o incluso qué posibilidades tienen de ser mal utilizadas por quien no tiene derecho y sin embargo se cuela. En fin, todo este tipo de cosas, de controles, tienen que estar permanentemente en revisión. Lo que pasa que para que las políticas se puedan revisar en una sociedad plural, hay dos formas de encararlas. Una es no atentando contra el prestigio de esas políticas, y eso facilita las cosas, y otra cosa es desprestigiándolas de plano, ¿no? Incluso utilizándolas con un sentido de oportunismo electoral, ¿no? Un poco intentando hacer trincheras con algunas políticas sociales. La renta de garantía de ingresos ha sido una política de trinchera por algún partido, ¿no? Porque se ha utilizado muy a menudo para tratar de llevarla hacia esto es para los que no son de aquí, esto es para los que no quieren trabajar, intentando enfrentar a un sector de la sociedad con otro, ¿no? El que trabaja con el que no trabaja, el que cotiza con el que no cotiza, el que tiene trabajo y poco salario con el que tiene renta de garantía de ingresos y tiene prácticamente una asignación similar. Bueno, esto es lo que hay que evitar. Es decir, a veces cuando algunos debates no han podido salir adelante es porque estaban rodeados de una tensión política, social y de una tensión de confrontación que no era el marco ideal. Podría poner otros ejemplos de política diametralmente opuestos. Podríamos hablar de la política penitenciaria, por ejemplo, o de políticas de estas que generan conflictividad y que depende de quién las plantee, cómo las plantee, en qué condiciones, se abren paso o se cierran paso. Bueno, con la renta de garantía de ingresos ha habido una política, a mi modo de entender, muy equivocada del Partido Popular, y esto ha provocado una reacción casi unánime de todos los demás grupos políticos, diciéndole con ese discurso, con ese planteamiento, con ese nivel de confrontación, no vamos a tocar la renta de garantía de ingresos, tendremos que hacerlo de otra manera. Entre otras cosas, porque como ya he dicho en más de una ocasión, y con esto termino, cuando uno sabe que hay fraude y está en la política, está obligado a denunciarlo. Lo que no puede ser es hacer teoría política con el fraude. Un responsable político, cuando tiene detectado el fraude, lo denuncia y a continuación hace el discurso político, pero primero lo denuncia, porque su primera obligación es luchar contra el fraude. Pues Javier, Beatriz Artolazabal lo tenía claro, cuando llega al Departamento sí que tiene, de hecho, ahí está Borja Velande, evidentemente, que es el que pone al frente para evidentemente hacer un análisis de la situación y poder poner medidas correctivas en ese sentido, ¿no? Bueno, no se trata tanto parece la obsesión es hay que luchar contra el fraude, como si fuera la gran bolsa de fraude de este país, y eso es mentira, eso es algo que se ha creado, es una especie de bulo. En cualquier caso, lo que va a hacer es una mejor gestión y a mejorar la gestión, porque Lanbide sí estamos todos de acuerdo en que tenía déficits de gestión
de la ANVIDE en todos sus ámbitos, no solo en el de la RGI, la ANVIDE se dedica a muchas más cosas, ¿no? De hecho, su misión fundamental es la inserción laboral de las vascas y de los vascos. Entonces, a partir de ahí, uno de los elementos que ha llamado la atención mediáticamente es lo de la huella dactilar, que efectivamente es una propuesta en su momento de Maroto, pero Maroto habló de la RGI muchas más cosas que esto, muchas más cosas. Las otras cosas no se han cogido, ¿no? Pero además no es solo, en este caso, los demandantes de RGI los que van a poner la huella dactilar, sino también los trabajadores, las visitas. Es decir, es un nuevo método electrónico más fiable. ¿Por qué? Porque todas las ayudas que dan las administraciones públicas están sometidas a un método de gestión y control. Cuando uno da una subvención para I+D, manda un técnico que mira cada nómina, que mira cada aparato que han comprado, cada prueba que han hecho, si se han gastado, es decir, pues es lo mismo, solo que en este caso se utiliza un sistema de identificación más natural, más normal y más barato, que es la huella dactilar. Punto. No tiene más recorrido que eso. Están en un proceso de mejora sustancial. Y luego, desde luego, en lo que pueda ser la subida o no de la RGI, más o menos, sobre el salario mínimo interprofesional, lo dijo el Lehendakari hace poco, es que se puede llegar a un momento en que la RGI cobre más que el salario mínimo interprofesional. Y si una de las misiones de la ANVIDE y de la RGI es la inserción laboral, pues realmente este no sería el mejor método para la inserción laboral. Eso no penaliza a nadie, ni dice vas a ser más pobre de lo que... No, la RGI es lo que es. No es para cronificar a las personas, sino para que esta sociedad sea solidaria con personas que les va mal, para que tengan recursos, para que puedan reinsertarse laboralmente y socialmente de una manera más normalizada. Esa es la intención y, por tanto, por eso se calculan las subidas de la RGI en función de que no sea una cantidad superior a un salario mínimo interprofesional. No un salario bueno, un salario mínimo, claro. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la intencionalidad. Alguien la puede criticar, la puede reprochar, pero eso es lo que hay. Y el método de gestión es un método simplemente para evitar el fraude. Que alguien ha dicho, hombre, hay un montón de fraude fiscal. Si el fraude fiscal se pudiera evitar con poner la huella dactilar, estaría puesta. Bueno, mañana va a estar Ramón Ibeas con nosotros aquí, que ha presentado el informe Cáritas hace creo que 15 días, y uno de los titulares que salió a través de los medios de comunicación, en una entrevista que concedió a Cadena SER, sí que es verdad que pone, digamos, el foco, ¿no?, o la atención sobre la proporción que hay de fraude en la renta de garantía y la proporcionalidad con el fraude fiscal, ¿no? Y dice, bueno, es que estamos hablando de cosas que no tienen que ver, uno es un 1%, nosotros estamos hablando casi de 40 y tantos %, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy importante, ¿no? Y pone el dedo ahí en ese momento, como de alguna forma diciendo, bueno, es que nos fijamos en lo que realmente no es importante, y sí que estamos viendo cómo se defrauda, cómo se blanquea, cómo se llevan a paraísos fiscales dinero, cómo no sé qué, y esto parece como que no pasa como que debe ser normal en este país, lo otro no debe ser normal. Mañana estará con nosotros y hablaremos de este titular, pero sí que es verdad que quería poner ese punto, esa forma de ver. El próximo día 8 de marzo, nada, ya en breve, en Iparralde se va a escenificar la entrega de las armas por parte de la organización terrorista ETA. Y hay un llamamiento a que allí aparezcan, bueno, pues agentes sociales, culturales, etcétera, etcétera, tanto de Euskadi como de Francia, como de España. Bueno, se ha hecho un llamamiento un poco general. Allí se espera, o por lo menos creen que debería de estar, si no el Lehendakari, que evidentemente no ha dicho si va a estar o no va a estar, y rehúsa la pregunta, porque hasta por 4 veces ayer escuché cómo se lo preguntaban y hasta por 4 veces dijo que, bueno, que a él no le compete todavía, que, bueno, que hay que esperar, que hay que ser prudentes. Sí que es verdad que no ha dicho si va a estar él, ni nadie de su gabinete, ni parte, bueno, me ha dicho que cuestiones folclóricas aparte, y que pueden ser dos actos diferenciados y que no tienen por qué mezclarse. Pero sí que es verdad que yo ayer me hacía una pregunta, leyendo varios artículos me hacía una pregunta, y es, la prudencia igual es el momento, o sea, es la palabra que tendríamos que utilizar, teniendo en cuenta que en esa entrega de las armas deberían estar esas armas que deberían de esclarecer más de 300 asesinatos que todavía están sin esclarecer. Y si, pregunto, y esto lo pregunto a vosotros, aparte, son dos preguntas: si debería estar el gobierno vasco o no allí, o quién debería estar representando al gobierno, si es que tiene que estar. Y luego, por otro lado, si
¿Y si no apareciesen las armas de esos 300 asesinatos todavía por esclarecer, que además tienen que tener nombres y apellidos de los que empuñaron esas armas? ¿Qué pasaría? Es decir, ¿sería el fracaso de la entrega de las armas? No. O sea, es una pregunta que yo me hacía a mí mismo ayer y que me gustaría que, bueno, pues que me la respondiese, si puede ser. ¿Qué quiere romper el hielo? Si el gobierno tiene que estar o no tiene que estar. El gobierno vasco se ofreció en su momento para intermediar, porque ante el bloqueo de la situación y ante la necesidad de hacer una entrega ordenada del armamento, que es lo que se supone que se va a hacer, en ese sentido, otra cosa es físicamente estar o no. Como estamos ahora en un momento de intentar finalizar con el relato de unos y el relato de otros, que cada uno quiere escenificarlo con su teatralización, pues bueno, yo creo que el gobierno vasco no va a querer entrar en ninguna teatralización. El gobierno vasco sí quiere ser un actor positivo en la entrega del listado de los lugares donde hay armas. Punto. A partir de ahí, tengo la sensación de que quieren teatralizar en exceso, hiperbólicamente, porque ellos quieren hacer un relato que hay otra gente como yo que no vamos a querer compartir, porque además esto es un multirelato, cada uno tiene su película. Pero bueno, el gobierno vasco sabrá lo que tiene que hacer y desde luego la prudencia es fundamental, porque si seguimos hablando, metiéndole megáfonos a toda esta historia, estamos convirtiendo todo en un espectáculo, expectativa de un espectáculo, y eso no creo que es lo que tenga que ser. El gobierno vasco, donde esté, va a estar bien, pero seguro que va a estar en el lugar oportuno, con la discreción suficiente como para que se sepa que ha intermediado, pero que no forma parte de una teatralización. A partir de ahí, lo que se entregue o no se entregue serán las armas que tienen. Y desde luego, esas armas no tienen por qué esclarecer todo lo que porque vaya usted a saber desde de esos crímenes, pues todo el tiempo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Entonces, si no se aclaran todos, no tiene que ver por el sistema de entrega o de la no entrega, sino tiene que ver con otras dificultades policiales para averiguar ese tipo de cosas. Pero eso, lo importante en estos momentos es la entrega del armamento. Es la entrega, el que una organización armada pase a ser una organización desarmada, para que el siguiente paso de una organización pase a ser una no organización. Y eso hay que hacerlo con prudencia, con cuidado, con delicadeza, y que termine por no existir ETA, que ETA ya pase directamente al olvido, a la memoria de este país. Tendremos que hacer la revisión de la memoria que tengamos que hacer, pero que eso ocurra. Luego, aparte, están las posibles consecuencias que pueda ocurrir de todo esto. Pero lo importante en estos momentos es eso, y ser prudente y delicado en el proceso que se vaya a hacer. Bueno, lo que queráis, repito, no tenéis por qué tener un orden, por favor. O sea que... A mí me produce mucha rebeldía cómo se está enfocando este asunto, porque la entrega de las armas, en el caso de que esto se produzca, porque ya ha habido anteriormente un simulacro de ello que fue un auténtico fracaso, lejos de ser un acto simpático, como algunos tratan de hacer ver, yo creo que es un acto absolutamente dramático. La entrega de armas es entregar parte del horror, parte de la muerte. Junto a esas armas hay cadáveres, muchos cadáveres. Junto a esas armas hay muchísima destrucción y por lo tanto debiéramos de verlo con esa seriedad, que necesita un acto tan grave como este. Si hoy hubiera una entrega de hornos crematorios, todo el mundo estaría viendo el espanto. Sin embargo, si se entregan las armas de esta forma en diferido, ¿no?, en la que primero se hace la publicidad, aparecen diversos protagonistas, hacen convocatorias, hacen muchas cosas un poco para la imagen, para la galería. Bueno, cuando las cosas se presentan así, pues la verdad es que si esto se hubiera hecho igual para expresar otras imágenes del horror que ha habido a lo largo de la historia, a todo el mundo le parecería que es una frivolidad tremenda. Bueno, yo creo que esta escenificación es de una frivolidad espantosa. Y además corre el riesgo de quedarse muy corta, porque efectivamente la entrega de armas tendría que servir para esclarecer por lo menos buena parte de esos 300 asesinatos que todavía están sin esclarecer, pero es que además la entrega de las armas, quien la tiene que verificar, quien la tiene que certificar, quien tiene que dar el ok de si más o menos eso
se relaciona con lo que pueda estar en manos de ETA todavía, tienen que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tiene que ser la policía francesa, la policía española, la policía vasca, es decir, quienes han estado luchando, persiguiendo el terrorismo, quienes saben las cosas, buena parte de las cosas que ha hecho el terrorismo, buena parte de los explosivos que se han robado, de las armas que se han robado, de lo que ha ido funcionando por el mercado negro, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los encargados de verificarlo y de dar la noticia a la ciudadanía y de decir si eso obedece a las expectativas que se han generado o no. Yo, por lo tanto, lo que diría es mucha prudencia, menos frivolidad, menos publicidad, menos propaganda de la mala, más resultados, y que la voz que acredite lo que ahí está pasando sea la voz autorizada, sean los que saben, los que conocen y los que además están comprometidos con la seguridad y con la libertad. Carmelo. Sí, porque toda esta sobreactuación que estamos viendo, ¿no?, y que ha sido calificada así, incluso por el propio gobierno, por partidos políticos distintos, esa sobreactuación que hay en torno a todo esto, ¿cuál sería el papel del gobierno vasco? Claro, ese es el riesgo que corre. ¿Cuál sería el papel? ¿El papel de un figurante, el papel de un acompañante, el papel de un testigo? Pero vamos a ver, ¿cuál es su papel, ¿no? Precisamente, pues esa es la reflexión que primero el gobierno vasco tiene que hacer para no, dar protagonismo a un hecho que lo que tiene que tener son otras características que la teatralización o convertirse en una romería o un sainete, desde luego. Pero el asunto fundamental es, ¿quiénes son los verificadores? Los verificadores, ¿quiénes son? ¿Quiénes han sido hasta ahora? Pues la justicia y la policía. La justicia española, la justicia francesa, la policía española, la policía francesa. La policía española y francesa incautando armas, deteniendo a los terroristas, neutralizando zulos, y la justicia, a renglón seguido, poniendo a disposición judicial a los terroristas y, desde luego, investigando y analizando esas armas. Pues eso es lo que tiene que pasar. Entre ese momento y todo lo que se está organizando alrededor, sobra. El momento fundamental es: terroristas entregan las armas a la justicia y a la policía. Y punto. Lo del medio hoy es una sobreactuación, una escenificación que corre riesgos de buscar solamente un protagonismo de ETA, porque ya estamos viendo quién está tratando de manipular, de utilizar todo este momento, ¿no? Y en ese sentido, pues no, la sociedad no puede permitir eso, y mucho menos gobiernos democráticos o gobiernos autonómicos, que en ese sentido pues tienen el interés legítimo y especial en que ETA se acabe, ¿no?, pero que no pueden participar en esa parafernalia. Ayer había un artículo muy bueno de Manuel Montero que decía: la parafernalia ya. O sea, el quid de la cuestión igual no es el desarme, igual es la parafernalia. Bueno, pues nadie le puede dar a esa parafernalia un elemento cualitativo, un elemento de valor que, desde luego, no puede beneficiar a ETA. Y lo segundo, brevemente, efectivamente, es clave, por eso mismo, que la justicia y la policía intervengan en este proceso, porque las armas van a ser controladas y van a ser analizadas para tratar. La balística tiene que demostrar. Ese es el elemento fundamental. ¿Para qué se utiliza? Para que se solventen y para que se analicen todos los crímenes sin resolver. Seguro. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una que es fundamental, que tiene que ver, como ya hemos comentado todos, con la prudencia, que es en concreto el desarme, que tiene que ser unilateral, contundente, y que no tiene que cubrirse o que adornarse con el relato de los diferentes representantes políticos. Yo creo que tiene que ser un acto de quien ha comprado las armas, tiene que desarmarse y entregarlas, que es ETA. Todo lo demás es un proceso en el que, y se abre una nueva era en el que tiene que participar toda la sociedad vasca. Es evidente que, obviamente, los representantes políticos, los primeros, que tiene que contar con la colaboración de los diferentes gobiernos de París, de Madrid, de Euskadi y de Navarra, que tiene que ser, que no tiene que ser utilizada, que no tenemos que volver a escenificaciones pasadas que no nos llevan más que a relatos muy concretos y siempre muy mirados desde una perspectiva casi partidista, y no podemos utilizar esto. Tenemos que ser muy inclusivos con todas las víctimas, con todos los sufrimientos, con todos los dolores, y realmente recabar toda la sensibilidad y iniciar todos una nueva era, creo que de paz y convivencia, que se marque con un acto sobrio, evidentemente, y que no sea algo muy rimbombante. Sí que es verdad que ayer Idoia Mendia sí que hacía alusión en el sentido de que, que el gobierno no debería de estar en un acto en el que lo que se va a hacer,
hablaba de romería, hablaba de folclore, hablaba de, bueno, hablaba de no estar presentes en un acto en el que, bueno, pues se pueden hacer incluso un acto propagandista, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Hablaba en estos términos. Y el Endacari sí que apuntaba también a la prudencia, ¿no? Que el acto en sí tiene que llevar. Pero repito, yo me preguntaba esto de esclarecer, yo no sé, porque yo entiendo que la entrega de las armas tiene que ir algo más, tiene que ser algo más, ¿no? O sea, no puede ser una entrega de las armas y ya está, ¿no? Y luego, siguiente paso, vamos a ver cómo disolvemos esto, ¿no? Yo creo que desde que empezamos a hablar de este asunto, ya hace ya pues un año largo, yo creo que aquí he insistido muchísimo en el que creo que todo pasa porque evidentemente o sea, hay que esclarecer 300 asesinatos, hay que esclarecerlos sí o sí, es decir, hay víctimas y a esas víctimas, a los familiares, hay que decirles, ¿no? Y hay que ponerles nombres, y hay que ponerles caras, y hay que decirles que tienen que cumplir condena, y tienen que, o sea, es decir, hay delitos de sangre, ¿no? Es decir, que o sea, quiero decir que aquí no, cuando se habla de las víctimas hay que hablar de esto, porque claro, hablamos de las víctimas a veces, y cuando se habla de las víctimas a veces como que, bueno, sí, víctimas, sí, pero ¿y qué es ser víctima? ¿Qué es ser víctima? A veces te lo planteas, ¿no? Porque a veces ves el juego y dices, ¿y qué es ser víctima? De alguna forma. Bueno, no sé, es algo que ayer yo reflexionaba, repito, y yo además llevo ya tiempo hablando del asunto. En cualquier caso, sí me parece que, bueno, pues que yo hablaba de escenificar y es escenificar un momento muy concreto y sí que es verdad que también es deseado, porque esto lo hemos deseado, lo hemos proclamado y lo hemos dicho muchísimos, y hemos dicho que el fin de ETA pasaba por el desarme. Bueno, ya está el desarme aquí, ¿vale? Ahora habrá que esclarecer. Bueno, no sé si queréis apuntar alguna cosa más. Os veo reacios, ¿no queréis? No, yo lo que tenía que decir ya No a queréis- mí, yo entiendo que no te queréis preocupe ahondar, el esclarecimiento de los asesinatos, pero que nadie piense A mí me preocupa mucho, que por la sinceramente. entrega de armas se van a esclarecer los 300, porque escucha, habrá pero a mí- uno de hace 30 años que vaya usted Pues a saber Javier, a mí me dónde- preocupa, ¿sabes por qué? Porque creo en las víctimas, A mí me preocupa mucho porque creo en las víctimas. Yo no nos vamos a olvidar de las víctimas, pero el proceso de entrega de armas es desarmar una organización armada. Ese es el objetivo fundamental. Si a eso se le añade la posibilidad de poder indagar, pues con este arma se asesinó a fulano, por lo menos No, se sí, va a saber que estupendo, con que es ese lo que yo arma. digo, que se aclare. Pero, y eso es importante, y sobre todo para las víctimas muy importante. Pero para todos nosotros, en estos momentos, lo que se va a hacer es desarmar una organización armada. Este proceso llega tarde 50 años o 60 años, no sé cuántos años tiene ETA, llega tarde todo ese tiempo, ¿no? O sea que efectivamente, pues bueno, vamos a ver, ¿no?, lo que hay de realidad en todo eso y efectivamente que para lo único que sirva este momento, para lo único que sirva es para justicia, para más justicia, para dar, vuelvo a recordar el artículo de Manu Montero, el penúltimo paso antes de su disolución, pero que sea sobre todo para más justicia, para que no haya impunidad en ningún momento, ¿no? Pero es un paso, desde luego, es un acontecimiento que llega tarde, ¿no? Que nadie quiera utilizarlo para exaltar no sé qué posición de ETA definitiva o no sé qué transición de ETA desde el terrorismo hasta no sé qué claves. No, eso sería una mentira, eso sería traicionar a la sociedad. Por supuesto, las víctimas del terrorismo ahí van a estar, las víctimas del terrorismo van a ser conciencia también y su valoración sobre todo lo que está pasando. Ya lo están siendo críticamente, pero en cualquier caso no se puede con sobreactuaciones y con teatralizaciones traicionar y dar un nuevo mazazo a las víctimas del terrorismo acompañando a una organización terrorista muerta. ¿Quieres apuntar algo, Charlie? No. Bueno, hablábamos antes de esa primera asamblea de Navarra y que el otro día en el que se escenificó también ese momento, bueno, se recordó aquella asamblea importante, ¿no? Evidentemente, pero hay unas declaraciones de Andoni Ortúzar que hablaba de que el PNV reclama ese Estado vasco inmerso en un Estado federal, ¿no? Europeo, un Estado federal europeo. Y yo también me preguntaba, digo yo, Estado federal europeo. Primero, Europa se tiene que conformar en un Estado federal como tal. No existe, ahora mismo esa figura no existía. Sí que es verdad que ahondando un poco más en la historia del nacimiento de la Europa, del siglo XX, no del siglo XXI, del siglo XX, pues sí que es verdad que de alguna forma pensaba, digo, bueno, ¿dónde están los límites de un Estado federal o dónde podrían hacer ese Estado federal como tal, ¿no? Sí que es verdad que no existe la comparativa y es verdad que hemos oído otro tipo de... el mismo
Íñigo Urkullu hace unos años no hablaba incluso del Estado federal como tal, hablaba de otras cuestiones, ¿no? De cómo integrarse dentro del Estado español, dentro de, o sea, Euskadi como nación dentro de la propia España, o sea, que ya no hablaba de ese Estado federal que habla Antonio Ortúzar. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer las declaraciones al respecto de él, pero sí me parece que merece una reflexión y por eso quería que lo debatiéramos. Me parece que puede ser importante. ¿Quién quiere hablar de ello? Edurne, venga. Es importante que, bueno, que el PNV lance todo tipo de reflexiones, que estamos ahora además en un momento con la creación de la ponencia de autogobierno donde creo que se abre el diálogo, las reflexiones además de cada partido, siempre es interesante, pero no se puede hablar del derecho a decidir, del autogobierno, solo desde una perspectiva territorial. Creo que hay que ampliar el concepto. El derecho a decidir tiene que ser siempre, tiene que abarcar siempre un ámbito social, tiene que hablar desde, bueno, pues desde diferentes cuestiones que importan a la ciudadanía y sobre las que quiere decidir, y no solo de cuestiones territoriales. Yo creo además que, bueno, que estas cuestiones tienen aparte de esto, bueno, pues que ver con un nuevo tiempo y una nueva era. Fíjate, dice por andar, nos decía que no quiere confrontaciones ni con Francia ni con España, que no quiere ninguna confrontación y que además lo que quiere de alguna forma es, bueno, estar integrado con la libertad que tiene el resto de los países en Europa. ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo creo que hay noticias, hay cosas, hay reflexiones que tienen la importancia que uno les quiera dar. Yo la reflexión del señor Ortuzar la enmarco en un acto del 40 aniversario del Partido Nacionalista Vasco, desde el inicio de la democracia hasta aquí, y digamos que él se expresa con un lenguaje nacionalista, con un objetivo, con una idea nacionalista, que bueno, pues está muy bien, como si mañana otro hace su 40 aniversario y lo expresa con una idea jacobinista, o lo expresa con una idea federalista, o con una idea del tipo que quiera, ¿no? Bueno, a mí eso me parece que es consumo interno, que como son actos que tienen relevancia pública, porque se invita a los medios de comunicación, pues salen estas noticias, que son un poco las más llamativas. El señor Ortúzar viene de alguna forma a plantear que Euskadi sea un Estado y que sea un Estado más de esa Unión Europea federal, y bueno, pues está bien. O sea, en este país y en todos. Permanentemente hay, desde distintos ámbitos y desde distintos púlpitos, planteamientos máximos, ¿no? Que lo puede hacer cualquiera. Pues, por ejemplo, nosotros estamos todo el día defendiendo la igualdad. La igualdad no existe. La igualdad, estamos lejísimos de acercarnos a ella, ¿no? Pero bueno, pues un ideal socialista es la igualdad, un ideal nacionalista es ser un Estado. Bueno, está bien, se puede hablar de ello, pero no tiene consecuencias. Efectivamente, Europa ni tan siquiera es un lugar de federaciones de Estados. Es más, en estos momentos está en un proceso de desgajamiento y de amenazas. No solamente lo que ha pasado con Reino Unido, sino está la amenaza francesa, está la amenaza holandesa, en fin, hay muchas amenazas en torno a esa Unión Europea que ya lleva varias décadas y que, sin embargo, pues hay sectores amplios de la sociedad que consideran que pertenecer a ella es perjudicial para los intereses ciudadanos de diferentes países. Y esto, de alguna forma, se ha abierto algún camino. Entonces, bueno, pues el planteamiento de Ortúzar está, pues bueno, ahí en los deseos, en la doctrina, en la ideología nacionalista, y está bien para ese acto. Luego, cuando se saca de él y se nos pide a los demás que le demos, yo diría, como coherencia, pues obviamente no la tiene. Desde nuestras perspectivas, por lo menos desde la mía, no lo tiene. Pero bueno, si hay que hablar de ello, pues se habla de ello como se puede hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Carmelo. Sí, para que cierre este tema, el del PNV, Bueno, que no, igual no, estaba no. presente. Si quiere, yo digo que, es que desde además, luego, perdona, es que hay una cosa que es curiosa, porque en la Asamblea del 77, una de las proclamas que se hizo, se habló de la independencia. Es decir, y te iba a preguntar, Luis Javier, me permites, Carmelo, sí que te iba a preguntar, ¿qué ha cambiado del 77 al 2017?
Porque también es verdad, ¿no? Es decir, entonces habla de independencia... Ha cambiado, sobre todo ha cambiado que hay Europa. Hay Unión Europea y participamos de ella. A mí no tiene que llamar la atención que el presidente del PNV recuerde los estatutos del PNV a los afiliados del PNV. Y nos recuerde que la independencia es un objetivo, que el camino es largo y que además tenemos una vocación europeísta desde el nacimiento del PNV, desde José Antonio Aguirre fundamentalmente. Entonces, nuestra vocación es formar parte de una Europa federal y nosotros ser un Estado federal. Pero al mismo tiempo lanza un mensaje, es decir, que en cualquier caso lo vamos a hacer sin confrontación con los estados en los que en estos momentos estamos imbricados, porque así se ha decidido en el modelo de Estado-Nación en Europa que se instauró en la época del romanticismo, ¿no? Pero a partir de ahí nos lanzó el mensaje que sabemos todos y que hemos firmado cada uno de los afiliados en los estatutos. Hemos dicho, vamos a ser leales a estos estatutos. Y los estatutos, el Partido Nacionalista Vasco dice en el capítulo 1, somos independentistas. Pues seguimos siendo independentistas. Ahora, nuestras fórmulas para ir llegando a eso son largas, es una utopía de largo recorrido. ¿Se rehuye la palabra independentismo en algún momento? No, a veces sí, a veces no. El discurso del fondo, domingo no se ya, no lo se que pasa es que en el pronunció, fondo hay otras así fuerzas, como en el 77, hay otras sí, fuerzas políticas que han pervertido esa palabra independencia porque han utilizado métodos, desde luego, muy poco democráticos para ello y, por tanto, a veces ha habido miedo, pero hablar de formar parte como Estado propio en una Europa federal es hablar de independencia, pero somos independentistas y en los estatutos esa palabra no se ha quitado jamás. ¿Qué quieres decir, Charlie? No, que Estado federal lleva implícita la independencia. Claro, si Ortega reclama ser un Estado en la Unión Europea, que Euskadi sea un Estado en la Unión Europea, ya lleva implícita la independencia. Está claro que eso es así. Pero bueno, yo creo que, vamos a ver, acto de partido es un discurso legítimo, ¿no? Pero no es un discurso factible hoy en la Unión Europea, no es factible. Es decir, no es realista, es decir, es un eslogan, pero no es realismo. Es imposible ser de la Unión Europea y buscar ser un Estado ajeno a la configuración de la Unión Europea. Pero bueno, efectivamente, yo creo que bueno, es un planteamiento de eslogan de consumo interno y que cíclicamente y que de vez en cuando pues sale a relucir, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que más que esos discursos un poco grandilocuentes que no tienen, pues sería, y es cierto, ¿no? Y todos tienen que avanzar, los estados, los entes subnacionales como subestatales, como determinadas regiones o comunidades autónomas o estados federales, bueno, tienen que avanzar en más cooperación, desde luego, en más colaboración, en más comunitarización en relación con la gobernanza europea y participar mucho más, porque efectivamente el planteamiento del Estado federal ahí está, de la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa, ahí está como elemento de referencia, y dentro de las claves que hace poco se proponían el propio presidente de la Comisión Europea en relación con los escenarios que podemos ir viendo, pues fíjate, uno de ellos es ese, ¿no? Y tú, Carmelo, no te remontas, porque yo ayer leyendo te remontas casi al inicio de las primeras piedras de la económica europea. No, totalmente de acuerdo, y es que además aquí aquel discurso se abandonó a un lado. Eso es. Y se esperaba que en ese proceso, en unos años, que se ha visto que ahora la ruptura es obvia, porque ya hay países en los que no creen en la conformación de un Estado. Fíjate tú, ¿dónde se queda aquel discurso? Bueno, pero es un proceso efectivamente que se está dando. El movimiento europeo internacional habla de Europa federal, ese es el elemento fundamental, y formaba parte de las reflexiones de los padres fundadores de la Unión Europea. O sea que eso es un camino que tenemos que recorrer. Lo importante es que ahora, en este momento de crisis, lo más importante, ¿no? En vez de hablar de cómo somos protagonistas en la Unión Europea, cada uno de nosotros desde nuestro terruño, es cómo somos capaces de fortalecer esa Unión Europea que después de 60 años de éxitos y de avances, pues ha tenido también unos años de crisis, ¿no? Y el Brexit ha supuesto también una conciencia, ¿no?, de que hay que fortalecer la Unión Europea, ¿no? Y efectivamente, yo creo que bueno, el asunto fundamental es que desde comunidades autónomas o desde regiones o desde los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, en vez de pensar cómo vamos a ser protagonistas en la Unión Europea en nuestro pequeño cubículo, seamos cómo vamos a construir esa Unión Europea en la que todos pensamos. El Partido Nacionalista Vasco quiere, y ya lo ha dicho, ser miembro y
y ser europeísta y tal, pues en este momento, más que pensar en ese protagonismo suyo de Estado miembro de la Unión Europea, tiene que pensar, desde mi punto de vista, o podría hacerlo, en cómo fortalecer la Unión Europea. En la crisis política que hay ahora en la Unión Europea, donde algunos se quieren quedar en la Europa de los mercaderes y tener la posibilidad de comercio y no quieren avanzar en la unión política y de fiscal, de otro tipo, es decir, ceder soberanía de los estados, en estos momentos es cuando se puede configurar una nueva Europa con los que quieran estar o a la velocidad que quieran ir. El problema para nosotros es que lo están decidiendo los estados y no nos están dejando participar, con lo cual tememos que nos van a dejar fuera de la decisión final. Y a nosotros nos gustaría estar también como agente político activo, estar dentro de la toma de decisiones para pedir ubicarnos como nos dijo Antonio Tutras. Desde luego, en la perspectiva del Partido Nacionalista Vasco no perderemos jamás esa oportunidad. Ahora, no nos dejan acceder prácticamente a ningún foro de toma de decisiones y lo están decidiendo los estados en función de los estados. Y nosotros queremos participar mucho más allá de la Europa de los mercaderes, en una Europa social, en una unión política, en una Europa más amigable con la migración, con los refugiados, es decir, en una Europa mucho más potente, unida, federal, queremos estar, pero si lo deciden Madrid, París, Berlín y Copenhague, pues tengo la sensación de que nos van a dejar un poquito fuera. Que ha comentado. ¿Estás de acuerdo, Ana? Sí, ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero podemos... ¿Con Luis Javier Tellería? Sí, bueno, estoy de acuerdo en una parte y creo que lo que ha comentado, que bueno, no tenemos la participación que tenemos que tener en Europa, sería aplicable también a que, bueno, entiendo que dentro de los estatutos y del ideario del PNV está la independencia. La semana pasada salió el último sociómetro que hablaba que las personas que querían ser independientes, bueno, pues bajaba porcentualmente, nada, creo que eran 3 o 4 puntos, y que además bueno, subía mucho el porcentaje de la gente que hablaba de sí querer una independencia en dependencia a las condiciones con las que se planteara. Sobre todo había una mayoría que sí quería una consulta. Además creo que todo ese tipo de participaciones, de soberanías, hay que llevarlas, y de quién decide la gente, y tendremos que escucharla y tendremos que ver realmente qué tipo de modelo territorial y de sociedad quiere la gente en Euskadi. Y para eso hay que fijarse, es decir, si nos quejamos nosotros de que nos dan caso en Europa, tendremos que hacer caso a la gente aquí para decidir entre todas lo que somos, y luego podemos teorizar todo lo que queramos y hablar sobre el escenario político actual. Bueno, yo quiero afirmar que la ciudadanía vasca sí está representada en Europa, está permanentemente representada en Europa. Está representada, además, en todos los ámbitos. En el ámbito del debate político en el Parlamento Europeo hay europarlamentarios y europarlamentarias vascas, y, desde luego, en el ámbito de las relaciones entre los gobiernos está representada por el Gobierno de España. El Gobierno de España representa al conjunto del país, representa también a la ciudadanía vasca, igual que a la ciudadanía catalana o a la ciudadanía andaluza, representa al conjunto. Otra cosa es que haya un partido político que considere que tiene que estar, además, él en lo que él representa para, bueno, pues estar más a gusto o más tranquilo con las cosas que se plantean. Bueno, eso es legítimo. Todos los partidos políticos podrían plantear exactamente lo mismo. Todos los territorios podrían plantear lo mismo. Bueno, pues a todo el mundo le podría gustar el estar en todos los sitios, pero bueno, para eso existe la democracia representativa, para que esté quien le corresponde. No obstante, hay foros importantes en este país donde se comparten las decisiones y los objetivos políticos, en las dos cámaras de Cortes Generales, en primer lugar, donde también están todos los representantes vascos, pero también en las relaciones entre gobiernos, ¿no? Y en las comunicaciones entre gobiernos y en los foros que hay de comunidades autónomas. Bueno, en fin, hay un nivel de representación. Javier no está de acuerdo No, contigo, pero es que, vamos a ver. No está nada de acuerdo contigo. Sí, pero yo no he hablado de que un partido político esté en Europa, Es que pero no está de acuerdo. tú Y además, estás hablando del pueblo, como tal, como nación. no, es que, vamos a ver. Charlie está diciendo que una lista a nivel de España, de parlamentarios a nivel español, representa a Euskadi, y está hablando que el gobierno español representa a Euskadi. Y yo digo que no. Que yo quiero que el gobierno de Euskadi, esté quien esté, gane quien gane, esté representado en Europa, como lo están
por ejemplo, Valonia de Bélgica en un montón de consejos de ministros, nosotros no vamos ni de coña, y estoy pensando en que las elecciones europeas, por ejemplo, la circunscripción no sea España, sea Euskadi. Entonces, el parlamentario que salga por Euskadi sí representa a Euskadi, mientras que de la otra manera, aunque sea del PNV, está elegido en una lista española con otros partidos políticos, con otros partidos. ¿Por qué? Porque es así. Eso no representa a Euskadi, aunque formalmente, según la Constitución española, sí, pues tengo la sensación de que no. Entonces, como yo creo, pero no estoy pidiendo que un partido político esté allá, no estoy pidiendo que una institución esté allá, que es el gobierno vasco. Esté quien esté en el gobierno vasco. ¿Algún apunte más antes de cerrar ya? Yo creo que hay un victimismo a veces, ¿no? Una especie de lloriqueo en relación con la situación, con el planteamiento. Yo creo que Euskadi y los vascos estamos representados. Es decir, que todo sea mejorable, es decir, que las relaciones, yo lo decía al principio, se estaba hablando el otro día de una manera cierta de que es necesario profundizar y avanzar en la colaboración, en la cooperación, en relación con la gobernanza en la Unión Europea. Y es verdad, dentro de la Unión Europea, entre los Estados, hay que avanzar mucho en la comunitarización, pero dentro de los propios Estados también en ese proceso. Yo creo que es bueno, y sí que es cierto que ha habido veces que delegaciones encabezadas por un ministro han tenido a representantes de gobiernos autonómicos. Y eso es así en las negociaciones que ha habido en Bruselas y en los planteamientos que ha habido en Bruselas. Eso es así, que haya que mejorar y que haya que profundizar, sí, pero lo bueno va a ser ese planteamiento sano, ese planteamiento que ligue a los ciudadanos con los Estados en relación con cómo son presentes en Bruselas, ¿no? Pero sin rupturas, no solamente con la normalidad y con el avanzar en una buena gobernanza. Bueno, hasta aquí, no tenemos más tiempo. Edurne, gracias. Carmelo, muchas gracias. Gracias. Charlie, gracias. Javier Tellería, gracias. El próximo martes os veo, ¿vale? Gracias a los cuatro. Una pequeña pausa para la publicidad y vamos a los deportes con John dos Santos. Hasta ahora.